Hoy desperté con ganas de explorar en Madrid, pero tengo poco tiempo en esta ciudad y no sé a dónde ir exactamente. Así que me puse a navegar en internet y encontré un blog en donde hablaban del CTBA. Y entonces me pregunté, ¿qué es el CTBA? Investigué un poco más y me di con la sorpresa que es un parque empresarial, que CTBA son sus siglas basadas en su nombre oficial, Cuatro Torres Business Area. Pero, ¿para qué querría ir a un parque empresarial? Este parque empresarial no es solo un centro financiero y unas oficinas, sino que lleva ese nombre ya que en él están ubicados los edificios más altos de la ciudad de Madrid. Y me dije a mí mismo, debo ir a explorar y encontrar qué de especial tienen estos rascacielos. Así que aproximadamente a las 2 de la tarde salí de casa. Caminé hacia la estación del metro, pasé mi tarjeta, tomé la primera línea de metro, esperé 10 minutos, tomé la segunda línea de metro, esperé 30 minutos más y por fin bajé. Y empecé a caminar. Lo más curioso de este parque es que acá está la capilla más alta de España, el restaurante más alto de España y un hotel 5 estrellas que ocupa casi el 60% de un edificio. Ya van a ver, es alucinante. Todavía estoy a 4 cuadras, pero desde acá ya se puede ver. Esta es la Torre Cepsa. Bueno, ya estoy a una cuadra. Esto es un parque empresarial impresionante y hoy es viernes. Creo que es feriado hoy, no sé, pero no hay mucha gente. Ahí están los edificios más altos de Madrid. Es increíble que atrás mío tenga dos de los edificios más grandes de España, más de 200 metros de altura, una locura, de verdad. O sea, tú caminas y es impresionante la imponencia de los edificios. Como ven, está vacío. Me parece que está lloviendo, o me parece que va a llover, así que ojalá no me coja el clima, porque ahí sí se arruina todo. Primero vamos a ir al edificio más chiquito, al más pequeñito. Es la Torre Emperador, la primera torre. Tengo un poco de mala suerte porque ha empezado a llover, todavía no tan fuerte, pero parece que sí. Justo hoy, no ha llovido varios días y justo hoy empieza a llover. Este es el cuarto rascacielos más alto de España y el octavo de la Unión Europea. 224 metros de altura y 56 plantas sobre el nivel del suelo. La fachada está cubierta exclusivamente de vidrio, tiene una forma cuadrada en la base y se modifica a medida que aumenta la altura hasta alcanzar una forma ojival, formando una curva que matemáticamente representa la función coseno. Es algo increíble. Este edificio de aquí a mi lado es la Torre Emperador, la más chiquita de las 4 torres. ¿Saben cuánto costó? 390 millones de euros. Esto sin incluir terrenos, obvio, solamente la estructura. En el medio hay una curva que no sé cómo lo han hecho, pero es alucinante. Pero lo más curioso de este edificio es que en la planta 33, más o menos por acá, está ubicada la capilla más alta de España. Y también está el restaurante Elcar, un restaurante muy fino, de comida muy fina, que puedes venir, puedes tener las vistas desde arriba, siempre y cuando reserves, obviamente. En cambio, en la capilla solamente puede ser usada por los trabajadores o gente que está permitida entrar acá. A ver, no me gusta exagerar, pero realmente no sé cómo han hecho esto. Es impresionante porque es una curva pronunciada. O sea, eso es realmente una curva. Una curva. Y respetos al arquitecto. Es una locura. Este de acá es el tercer edificio más grande de aquí. El edificio PwC. Este es el tercer rascacielos más alto de España, así como el sexto de la Unión Europea. Tiene una altura de 236 metros y 52 pisos. Esta torre se destaca entre el resto de rascacielos por la claridad de su volumen. El edificio está fragmentado por fisuras en 3 piezas, lo que incrementa la sensación de verticalidad y también ayuda al paso de la luz al interior, creando la ilusión de ser una sola pieza. Una locura. Este hotel de 5 estrellas que van a ver ocupa el 60% de este edificio, que es el edificio PwC. Hasta la plata 31 está ese hotel, desde el primer piso hasta la plata 31 y se nota que es de lujo. Miren esta nave que tengo acá. Pero lo más curioso de este edificio es que es el único de todos de acá en el centro empresarial que ha sido diseñado por arquitectos españoles, el PwC. Miren esa nave, carrazo. Esta de acá es la Torre Cepsa o Torre Foster. Ya empezó a llover ya. Este también costó más de 300 millones de euros, miren. Y tiene forma de estante. Ese es el diseño de este edificio. Este rascacielos de 248 metros tiene un total de 49 plantas. Es el segundo rascacielos más alto de España, solo superado por la Torre de Cristal, así como el quinto de la Unión Europea.
Cada núcleo de este edificio contiene 7 ascensores, escaleras y zona de servicios. Imagínense que la estructura pesa 11.000 toneladas. 11.000 toneladas de esta bestia. Todo es de acero y está cubierta con cristales, miren. Acero inoxidable. Así que esta lluvia no le afecta a este edificio. El edificio más alto de España. La Torre de Cristal, con 249 metros de alto y 50 plantas, es el edificio más alto de toda España. Para hacer este edificio se retiraron 90.000 metros cúbicos de tierra para proceder al vaciado de la zona en la que van ubicados los sótanos. Estos sótanos tienen espacio para aparcar 1.250 coches. El cable eléctrico utilizado supera los 250 kilómetros y se han empleado 40.000 metros cúbicos de hormigón. Y el diseño está pensado para que parezca un cristal tallado. Precisamente se llama Torre de Cristal porque se han utilizado 44.000 metros cuadrados de vidrio puro en toda la estructura de afuera. Es una locura. 44.000 metros cuadrados. Realmente es cristal, toda la fachada es cristal. Miren, ahí estoy yo, mi reflejo. Todo es vidrio, todo es cristal, todas las paredes, hasta arriba, todo el borde. Alrededor también. Es una locura, 44.000 metros cuadrados de vidrio, qué locura. Lo más loco es que este edificio tiene 27 ascensores que se mueven a 40 kilómetros por hora. Y no solo eso, en la planta superior, en el último piso, está el jardín vertical más alto de España. Qué locura, la verdad. Es el edificio de los que están acá, para mí el más moderno, el más impactante por la belleza. Todo es cristal negro. Qué locura. No sé si logran apreciarlo, pero el edificio de acá, el edificio Kaleido, tiene forma de T invertida. Y está inspirado nada más y nada menos que en la película 2001, Odisea en el espacio de Kubrick. No sé si la han visto, pero acá les dejo fotos. De hecho, la inspiración está precisamente en ese monolito. Ahí sí se ve la T invertida, miren. Y las 5 torres. Impresionante. En el medio de la torre Kaleido, la torre Cepsa, PwC, la torre de cristal la más alta y la torre Emperador. Una locura, miren. Y acá está, claramente la T invertida. Este es el edificio que más me gusta, la torre Kaleido. La última torre que complementa este parque empresarial se llama Kaleido y fue inaugurada recién en el 2021. Esta torre tiene 181 metros y 26 pisos y por esto ocupa el puesto 7 entre los más altos de España. Es básicamente un prisma cuadrangular revestido de 2 láminas de vidrio negro. En los alrededores cuenta con 33.000 metros cuadrados de áreas verdes, conocido como Parque Kaleido, y una zona comercial de 16.000 metros cuadrados en donde hay restaurantes de comidas de muchas partes del mundo y tiendas de marcas famosas. Así como también el campus del Instituto de Empresas, 6 salas de cine con butacas exclusivas, un centro de medicina deportiva, y aquí también se encuentra el mayor proyecto de arte público que se ha realizado en Madrid. Y esas fueron las 4 torres Business Area de Madrid. Qué locura de ingeniería, la verdad. No sabía que había esto en esta ciudad. Y es un lado mucho más moderno de la ciudad que así nomás no ves. ¿Qué te pareció? Coméntalo acá. Yo me voy porque la lluvia se apareció de la nada. Chao, me fugo.